Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Seguimos acá en el mundo de la trigonometría porque hay muchísimo para hablar dentro de este mundo. Una vez que entramos es muy difícil de salir. Y lo que vamos a ver ahora son las identidades trigonométricas. ¿Qué es las identidades trigonométricas? Son fórmulas. Fórmulas chequeadas que nos sirven a nosotros para poder resolver ecuaciones o funciones o lo que sea trigonométrica cuando no tenemos más salida. Eso es lo que es. Tómenlo como propiedades, tómenlo como lo que quieran, como la fórmula resolvente, como las fórmulas para hallar la ecuación de una recta, como lo que ustedes le hayan tomado un poquito de cariño. Lo importante que tienen que saber es que estas fórmulas existen y que las pueden usar. Algunas las tienen que saber de memoria, ¿sí? Eso no lo dudo. Pero otras las pueden ir deduciendo y algunas se las pueden dar. Eso ya lo vamos a ver. Lo importante es, recuerden lo que nosotros vimos, que seno de un ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa. Coseno de un ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa. Y tangente de un ángulo, siempre de un ángulo, es igual a opuesto sobre adyacente. Bien, yo les dije en ese momento que había tres más que no eran las principales porque de hecho son las inversas de estas, se podría decir. O sea, vamos a empezar con esas identidades trigonométricas. Nosotros tenemos que la cosecante, que se abrevia así, cosec de alfa, es igual a 1 sobre el seno de alfa. Bien, entonces esto quiere decir que la cosecante es igual, si es la inversa, inversa significa que esto está dado vuelta. Por lo tanto, es como calcular hipotenusa sobre opuesto. ¿Para qué sirve? Solo para tener más opciones. ¿Sí? Porque siempre se preguntan ¿para qué sirve? ¿Qué sé yo? Para tener más opciones. Esto no es tan importante, pero sí es importante saber que la cosecante es la inversa del seno. O mejor dicho, también podemos decir que el seno es la inversa de la cosecante. Ojo, depende de lo que a mí me pidan en las ecuaciones. Bien, con el mismo criterio existe la secante, que es igual a 1 sobre el coseno, siempre de un ángulo, no se olviden de eso por favor. ¿Qué quiere decir entonces? Que la secante de un ángulo, si es la inversa, es hipotenusa sobre adyacente. Bien, y por último tenemos la cotangente. Cotangente de un ángulo es la inversa de la tangente. Entonces, si nosotros teníamos que la tangente era opuesto sobre adyacente, la cotangente, que es al revés, es igual a adyacente sobre opuesto. ¿De acuerdo? Por ahí arrancamos con estas identidades. Y ahora vamos a calcular un par de cositas más que tienen que ver con relaciones entre sí. Como les dije, para salir del paso en una ecuación de formato trigonométrico cuando no queda otra salida. ¿Sí? Vamos a ver si terminamos con un ejemplo. Vamos a hacer algunas más. Bueno, vamos a seguir con un par más. Por una explicación, por una demostración que no vamos a hacer para que el video no se haga muy largo, vamos a decir que la tangente de un ángulo es igual al seno sobre el coseno. ¿Ven? Acá tenemos una relación entre seno, coseno y tangente. Ya dejamos a los lados de lado. ¿Por qué? Porque a veces tenemos los valores del coseno, del seno, de la tangente, y lo que queremos hallar es otro valor más, pero sin necesidad de saber cuánto vale el lado, cuánto vale el ángulo, ni nada de eso. Simplemente son relaciones entre ellos. Eso es lo que permite la matemática y eso es lo que hace que ustedes no la quieran tanto. Bien, tangente. ¿Pero qué pasa? Nosotros dijimos que la cotangente es igual a la inversa de la tangente. Ok, quiere decir que entonces también se puede calcular así. ¿De qué va a depender que yo use esto? De cómo se me presenta el problema. Ya lo van a ver en los ejemplos, en los ejercicios. ¿Sí? Una que es muy usada y que tampoco voy a hacer la demostración, tiene que ver con esto. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Sí, se parece a Pitágoras y tiene que ver con Pitágoras. No vamos a hacer la demostración, quizás en otro video, pero créanme que esta y esta sí se la tienen que saber de memoria porque van a asumir que la saben. ¿Sí? Tanto esta como esta, se podría decir que son las dos más importantes que tienen que saber de memoria.
El resto las pueden deducir o acordárselas o lo que sea, pero estas dos son las más usadas a nivel secundario e ingreso a la facultad. ¿Sí? Bueno, de acá se desprenden dos muy importantes. ¿Por qué? Porque si yo quiero despejar el seno cuadrado de alfa, que de paso aclaramos que cuando es el cuadrado del seno, está acá, entre el seno y el alfa. Y cuando es el ángulo al cuadrado, es seno de alfa al cuadrado. No es lo mismo este 2 acá que acá. Ojo con eso, porque incluso si ustedes lo ponen mal, les pueden poner que está mal todo. Así que por favor no se arriesguen. Si esto yo despejo de cierta manera, me queda así. 1 menos coseno cuadrado de alfa. O si lo que quiero es averiguar el coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos el seno cuadrado de alfa. Otras dos muy usadas, pero mi consejo es que no se acuerden estas, que solamente se acuerden esta y despejen según consideren necesario. Es muy importante porque tratan de acordarse esto de memoria y ¿saben dónde se confunden siempre? En este menos. ¿Sí? Lo ponen como más porque se lo acuerdan de memoria y el cerebro generalmente cree que todo es más y que nunca es menos. Así que ojo con eso. Con el mismo criterio aparecen estas dos identidades. Lo voy a poner acá. Secante cuadrado de alfa es igual a 1 más tangente cuadrado de alfa. Observen, coseno secante, ¿sí? Y acá seno tangente. Ok, no es exactamente lo mismo, pero me puedo acordar porque la secante tiene que ver con la inversa del coseno. Y acá, y esto, cambia el más, cambia la tangente, está todo relacionado. Se la pueden acordar o por ahora se pueden ayudar con la tablita al lado. Lo importante es que sepan que existe. Con el mismo criterio vamos a ver si construimos esta. Cosecante cuadrado de alfa es igual a 1 cotangente cuadrado de alfa. ¿Sí? Fíjense, para pasar de coseno a secante cuadrado, 1 más tangente cuadrado de alfa. Sin embargo, para pasar de seno cuadrado a cosecante cuadrado, es 1 más cotangente de alfa. Estoy haciendo analogías. Estas fórmulas funcionan así con una demostración que no se las van a pedir. Y en algunos casos se van a tener que acordar. Pero confíen en mí. Las más importantes, esta y esta. Y después, bueno, el seno, coseno, tangente, las inversas y demás. ¿Ok? Vamos a ver 2 o 3 pavaditas más y cerramos este video para que ustedes tengan un material bastante completo. Bueno, vamos a ver esta información final que es muy importante y en realidad tiene que ver mucho con eso que vimos en circunferencia trigonométrica y esto, o circunferencia unitaria, y esto es muy útil para resolver ecuaciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque vieron que siempre hay dos valores posibles. Bueno, esto tiene que ver un poco con ese truco que yo les mencionaba, que otros profesores les enseñan y demás, pero de una manera un poquito más formal. Fíjense, seno de menos alfa es igual a menos seno de alfa. ¿Qué significa eso? Significa que, imagínense que alfa, ¿sí? Vamos a pensar en esta parte, alfa es 30. ¿Sí? ¿Cuánto es el seno de 30? Perfecto, 0,5. ¿Ok? Bueno, el seno de 30 es 0,5, pero si yo lo multiplico por menos, es menos 0,5. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa? Ahora pensemos en el seno de menos alfa. Recuerden que menos implica que el ángulo va para abajo, o sea que en realidad menos alfa sería 330 grados. ¿Ok? Bueno, ¿cuánto me da ese seno? Según vimos en la circunferencia unitaria, si yo me voy para abajo tengo una simetría respecto al eje X. Por lo tanto, el seno me da lo contrario. ¿Sí? Y si me da lo contrario, quiere decir que acá me daría lo contrario de lo que me dio acá. ¿Y cuánto me dio ahí? 0,5. Y lo contrario es menos 0,5. Pero como esto yo lo multipliqué por el menos, ¿sí? Se equilibran. Por eso esa igualdad es correcta. Porque lo que acá me da negativo, lo que acá me da positivo se equilibra con este menos a lo que acá me da negativo directamente. Y la igualdad es válida. Con el mismo criterio vamos a ver lo que pasa acá. Si yo tengo el coseno de menos, ¿sí? O sea, me voy para abajo, me da igual a lo que el coseno que va para arriba. Ok, esto tiene que ver con la circunferencia unitaria. ¿Por qué? Porque había el mismo valor. Si tengo, por ejemplo, 30 grados o menos 30 grados. Entonces directamente no hace falta un menos para compensar porque ahí sí me da lo mismo. ¿Ven la diferencia? Espero que sí. Bueno,
Tangente de menos alfa es lo mismo que que menos tangente de alfa. O sea, esto tiene el mismo comportamiento que el seno y no es casualidad porque tanto en el seno como en la tangente el numerador es el opuesto. Así que de ahí viene esta corrección del signo menos que no pasa con el coseno donde el numerador es el adyacente. ¿Sí? Bien, ahora veamos estas opciones. ¿Qué significa pi sobre 2 menos alfa? Significa complemento. ¿Okay? Pi sobre 2 es 90 grados. Alfa es restarle un ángulo. Quiere decir que lo que me da ahí es beta, que es el complemento de alfa. ¿Sí? Porque recuerden que dos ángulos complementarios son los que sumados me dan 90. Quiere decir que todo esto es beta, tal que si se lo sumo a alfa me da 90. Ese es el formato clásico de un ángulo complementario. ¿Y qué quiere decir eso? Que el coseno de alfa es igual al seno de beta. ¿Sí? O que el coseno de beta es igual al seno de alfa. Eso significa. ¿Sí? Y lo mismo pasa acá, que la tangente de beta es igual a la cotangente de alfa. Y vamos a aclarar acá en rojo para cerrar esto, para que quede bien grande, que alfa más beta son complementarios. Vamos a escribir en radianes para cerrar toda esta onda de los radianes. ¿Ok? Eso es lo que significa en castellano. Lo que para ustedes esto es chino básico, ¿sí? Significa en castellano que alfa y beta, siendo beta esta expresión, son complementarios. Y el seno es igual al coseno del complementario. Y viceversa. Y lo mismo pasa con la tangente y la cotangente. La tangente de un ángulo es igual a la cotangente de su complementario. Todo esto tiene que ver con la circunferencia unitaria en el primer cuadrante. ¿Ok? Espero que les haya servido. La aplicación de todo esto lo vamos a tener que ver en otro video o directamente en los ejercicios porque obviamente es bastante compleja. Lo único que tengan en cuenta es que cuando hablamos de alfa, hablamos de por ahí una estructura. Podemos hablar de x más 2, x más 40 o lo que sea. No solamente hablamos de un alfa, hablamos de una expresión dentro del argumento de cada parte trigonométrica. Ojo con esa parte que es también muy importante y relevante para este tipo de cálculos. Espero que les haya servido, si gustado no creo, pero que les haya servido. Y si es así, compartan que a mucha gente le puede llegar a servir también. Los veo en algo más de todo esto trigonométrico o el tema que sea, gente. Les mando un abrazo muy grande.